más importante es Cushing. El resto va a haber algún punto en donde sospecharlo, pero no es tan importante como el cuadro de Cushing. La mayoría de preguntas que si la autor responde a alguna pregunta del otro, no depende de su mala suerte. Lo más probable es que ambas clases sean puro caso clínico. Así que, recordando cómo es nuestro suprarrenal, vamos a producir tres hormonas, principalmente corticosteroideos: el cortisol, la aldosterona, el mineralocorticoide, y finalmente los precursores de lo que son los estrógenos suprarrenales. Es importante recordar eso porque cuando veamos síndrome adrenal, pues ahí vamos a entender el por qué se producen muchos de los signos y síntomas. Actúan a través de receptores específicos en respuesta al estrés, a la presión arterial, al equilibrio hidroelectrolítico y finalmente en la conversión de hormonas sexuales. Todo parte del colesterol y tenemos las diferentes vías metabólicas para poder producir nuestra aldosterona, nuestro cortisol y generalmente la vía de los hidrógenos. La vía metabólica se va a ver afectada más adelante. Recordemos nuestro eje tan bonito que tanto les gusta. Tenemos un ritmo circadiano, pero también tenemos otros factores que pueden desencadenar la liberación de nuestros neurotransmisores. Finalmente, el estrés de cualquier tipo, la hipoglicemia, la hipotensión y la fiebre van a producir una respuesta. Por eso es que activas y liberas corticoides. Tenemos nuestro neurotransmisor que van a hacer efecto a nivel de nuestro hipotálamo. Vamos a producir la hormona liberadora de corticotropinas y finalmente la adrenocorticotropa que va a actuar a nivel adrenal produciendo cortisol. Y el cortisol funciona como la vía de feedback negativo. En respuesta a eso se disminuye la producción, en este caso, de la hormona liberadora y de la ACTH. Es el resumen de nuestra vida. Recordar que la ácido adrenal parte y es parte fundamental de la aldosterona y se va a trabajar mucho con nuestro eje renina-angiotensina-aldosterona para mantener lo que es finalmente la reabsorción de lo que es sal, lo que es sodio y finalmente la expresión de potasio. Esa es la función final de nuestra aldosterona. Importante porque en algunas patologías, como no va a haber aldosterona, ¿qué va a pasar? Vamos a perder gran cantidad de sal a nivel urinario. Recordemos el ritmo circadiano, lo vieron en el seminario seguro, veo que están en atención y lo han estudiado para este examen. Tenemos un ritmo fisiológico del cortisol y es muy importante a la hora de pedir los exámenes, interpretar los exámenes de cortisol sérico que podamos utilizar. Dicho sea de paso, luego de esa pequeña introducción, ¿qué es el síndrome de Cushing? ¿Qué dice? Tenemos las patologías pulmonares son dos grandes. O tenemos un exceso o tenemos una deficiencia. Entonces el Cushing, el síndrome, es un exceso de... Ahora, el exceso puede ser por daño a nivel suprarrenal, por daño a nivel central hipófisis o ser secundario a otra causa. Entonces, el síndrome de Cushing va a resultar de la expresión crónica a un exceso de glucocorticoides de cualquier gusto, dependiente, independiente o iatrogénico. Dependiente de ACTH, si el problema está arriba; independiente de ACTH, si el problema es la glándula suprarrenal; y iatrogénico, si somos responsables nosotros. Acuérdense que el tratamiento con corticoides prolongados da también un síndrome de Cushing en los pacientes. El más común de todos los síndromes de Cushing es el Cushing exógeno, producido por corticoides, diferente a lo que es la enfermedad de Cushing. La enfermedad de Cushing se refiere específicamente al síndrome de Cushing causado por un adenoma corticotropo a nivel hipofisial. Esa es la enfermedad de Cushing. Siempre mando una pregunta para hacer enredar sobre términos de enfermedad, síndrome y la causa más frecuente. La causa más frecuente es el Cushing exógeno por la exposición de corticoides en pacientes con patologías crónicas o que se automedican con corticoides. Cuando estén ustedes haciendo internado, un porcentaje no despreciable de pacientes se van a la farmacia y se automedican por años corticoides y vienen con todos los signos clínicos de un Cushing. Y el problema es que por los efectos deleterios de corticoides hacen complicaciones sistémicas que vamos a ver más adelante. La enfermedad de Cushing es una enfermedad rara, no se ve con frecuencia de ningún tipo. Ocurre entre 1 a 2 por cada 100.000 habitantes por año, diferente de lo que es el exógeno. Recordemos nuestra bonita vía, nuestro eje
nuestra hormona liberadora, ACTH, y finalmente vamos a producir cortisol. Nuestro cortisol va a ser un efecto negativo para regular nuevamente estas dos hormonas, la liberadora y la ACTH. ¿Cómo debe funcionar? Pero ¿qué pasa cuando tenemos una enfermedad de Cushing? Tenemos un tumor productor de ACTH. Entonces este productor va a aumentar gran cantidad de ACTH y en respuesta nuestro suprarrenal va a producir gran cantidad de corticoides. Y este corticoide va a intentar bloquear la vía, pero como es un tumor independiente, la vía no se bloquea del todo y seguimos con el proceso de liberación y liberación prolongada de corticoides. Lo otro es que tengamos un tumor ectópico productor de ACTH. También lo tenemos y a pesar de que bloqueemos nuestra vía metabólica, como la ACTH viene en otro lugar, vamos a seguir produciendo cortisol. O tenemos un tumor, en este caso suprarrenal, productor de cortisol. A pesar que el eje se bloquee, como esto no va a tener ninguna respuesta a nivel de nuestra suprarrenal, va a ser un sistema de Cushing independiente de la ACTH y va a seguir liberando cortisol y cortisol del cuerpo. Finalmente podemos tener otras causas o pseudo-Cushing, algún otro tipo de enfermedad que libere mayor cantidad de hormona liberadora de ACTH y aunque la vía se pueda bloquear en cierta medida, va a terminar siempre produciendo mayor cantidad de cortisol. Estos son los estados pseudo-Cushing. El síndrome de Cushing es una enfermedad poco común, una incidencia de 1 a 2 por cada 100.000 habitantes, prevalencia 0.8 por billón al año. Se puede encontrar incidentalomas suprarrenales, lo mismo que pasaba en Latinoamérica, como un estudio de imagen, encontrar una lesión sospechosa a nivel suprarrenales entre 1.3 a 8.7% de la población en general. Se ha debatido si el exceso leve de cortisol puede ser más prevalente en pacientes con varias características de Cushing, tales como los pacientes con obesidad central, diabéticos tipo 2 y pacientes con fracturas osteoporóticas en edades más tempranas, que podrían tener una respuesta exagerada o hacer lo que se denomina uso de Cushing. La mayoría de los pacientes con síndrome de Cushing son ocasionados por un adenoma corticotropho productor, en este caso de ACTH. Es lo que se llama la enfermedad de Cushing. Y la enfermedad de Cushing afecta frecuentemente más a mujeres, con excepción de los casos particulares donde son más afectados los varones. Pues el resto es por el sexo femenino. El síndrome de secreción ectópica de ACTH se ve con más frecuencia en varones. Solamente el 10% de los pacientes con síndrome de Cushing tienen una causa primaria de enfermedad y la mayoría de todos estos son mujeres. De manera global, de todas las causas que pueden producir el síndrome de Cushing, la causa más frecuente es el uso médico de glucocorticoides. Quiere decir que ustedes van a ser responsables del Cushing de su paciente. Cuando practican mal, el uso de corticoides. Cuando por cualquier resfriado están dando su dosis de examentación intramuscular por la revisación. Entonces, los corticoides tienen un momento y una acción. Están indicados en ciertas patologías donde va a haber beneficio. Si no, el uso prolongado y repetido provoca este tipo de enfermedades. ¿Listo? Recordemos la división, los ACTH dependientes, que son la propia enfermedad de Cushing, donde el proceso está a nivel de hipófisis, un tumor secretor, o un tumor secretor en forma ectópica. Algo que no se queda de ACTH es ACTH dependiente. Y es independiente cuando, a pesar de que yo suprima el ACTH, sigo produciendo cortisol. Y es porque actúa sola la glándula suprarrenal, tenemos una adenoma cortical, o en los casos una hiperplasia renal congénita, o macronodular pigmentada, o síndrome de Alport-Alpert, etc. Ellas son causas cada vez menos frecuentes, pero igual de patologías suprarrenales. Entrando a lo que son las ACTH dependientes, viendo el tumor hipofisiario, viendo lo que es el tumor ectópico. Se produce hasta el 90% de los casos por adenomas hipofisiarios monoclonales, habitualmente microadenomas, y exclusivamente son hiperplasias basófilas. Fisiológicamente se caracteriza por un aumento de secreción de ACTH. Si esa ACTH dependiente va a producir gran cantidad de esta hormona. Y finalmente el cortisol, con pérdida del ritmo circadiano. Va a seguir secretando, y no va a seguir el ritmo que hemos visto fisiológico al inicio de la imagen de cómo es la expresión del cortisol. Va a haber un aumento del nivel de cortisol plasmático necesario para poder hacer una inhibición hipofisial. Estos pacientes con un tumor a nivel hipofisario se puede suprimir su eje con gran cantidad de corticoides y eso nos va a decir dónde es el problema. A diferencia de los ectópicos, que a pesar de que tienes una gran carga de corticoides, no va a poder suprimir de ninguna forma y en ninguna medida ni en ningún lado su eje.
Como consecuencia de la hipersecreción de STH, las glándulas adrenales van a estar hiperplásicas a expensas de las capas foliculares y reticulares, que son las estimuladas por la STH. El 10 al 40% de los pacientes con enfermedad de Cushing, sobre todo los mayores de edad, pueden tener desarrollo de hiperplasia hematodular suprarrenal con nódulos de hasta varios centímetros. Dichos nódulos se distribuyen en zonas hiperplásicas y son capaces de tener autonomía funcional marcada y asociarse a niveles relativamente bajos de STH y seguir produciendo cortisol. El Cushing ectópico, 15% de los pacientes con hipercortisolismo son secundarios a una secreción por una STH ectópica, un tumor o un carcinoma que tiende a ser agresivo, pero productor de STH en cualquier zona periférica. El comportamiento es diferente según el tipo tumoral que va a ser este cuadro. Es un proceso paraneoplásico. Es un tumor productor de STH en forma ectópica. En tumores más agresivos como el carcinoma microcítico pulmón, la clínica de hipercortisolismo suele ser más severa, de rápida instauración y con síntomas de queso neocorticoide, con alcalosis hipopotasémica. ¿Se acuerdan lo que decía nuestra aldosterona? Pues ahí cuando falla la aldosterona tenemos estos problemas. El tumor más indolente son los tumores carcinoides y el cuadro clínico es muy similar a una enfermedad de Cushing. El pseudo Cushing se define por la consistencia de un dato bioquímico indicativo de hipercortisolismo junto con alguna variable característica de la patología, como depresión, obesidad, alcoholismo, enfermedad renal crónica, que se asocian a estos estados de hipercortisolismo. Y que si se corrigen o se tratan estas causas, se puede revertir este pseudo hipercortisolismo y este pseudo Cushing. ¿Qué quiere decir? Que si mi paciente con obesidad severa le damos un buen tratamiento de la obesidad, este estado de pseudo hipercortisolismo va a mejorar sin necesidad de alguna otra intervención. Es una situación clínica no muy frecuente de fisiopatología progresiva y supone un riesgo de definitivo. Para complicarse más la vida, también existe una nueva revisión del Cushing cíclico, donde también se puede ver por diferentes puntos y en pacientes mayores pulsaciones momentáneas por días, semanas, incluso meses de hipercortisolismo, que después también tienden a mejorar por el clínico un poco más variable. El hipercortisolismo de origen adrenal es independiente de STH. El problema está en la suprarrenal. La suprarrenal trabaja sola, no va a hacer caso a lo que diga su hipófisis y por ende es independiente de STH. Lo más común, adenomas o carcinomas suprarrenales. En adulto del 10 al 15% de los sinomas de Cushing son consecuencias de adenomas suprarrenales y 5% van a ser carcinomas suprarrenales. En niños los porcentajes son diferentes, son mucho más frecuentes los malignos carcinomas suprarrenales que los benignos, como en el otro caso. Se debe sospechar la existencia de patología renal maligna, especialmente en niños, cuando se manifiesta por hipercortisolismo de forma rápida, profusa. Felizmente no soy pedido. La mayoría son malignos, mal pronóstico. La mayoría de los adultos, por ende, no. Otras causas tenemos la hiperplasia suprarrenal microdural pigmentada primaria, o también llamado complejo de Carli, enfermedad poco frecuente que afecta a jóvenes y niños, caracterizada histológicamente por la presencia de nódulos adrenales subsimétricos con atrofia tisular circundante. Puede presentar también formas esporádicas o más frecuentes como enfermedad familiar autosómica dominante en el contexto del complejo de Kerner. Son patologías raras en gente joven, no es muy usual, en nuestro medio no hemos tenido ningún caso, felizmente, esperemos no tener ninguno. Esto se produce por mutaciones a nivel celular en esta proteína A, promueve la tumorgénesis y clínicamente se caracteriza por diversos tipos de tumores, ixomas cardíacos, adenomas mamarios, tumores de nervios periféricos, hipófisis y pigmentación cutánea característica. Es parte del síndrome. Tenemos zonas de hiperpigmentación en un paciente con formaciones de tumores, realmente mixomas y adenomas. Cuando vean la imagen en su caso, deben haber pequeñas zonas de hiperpigmentación. No es muy claro aquí, no estoy viendo proyectar. Otro síndrome que también produce este tipo de alteración a nivel suprarrenal, el síndrome de Malcolm-Albright, síndrome provocado por mutación de este gen, GNAC1, y caracterizado clínicamente por el desarrollo de pubertad precoz, periférica, manchas café con leche, características y displasia fibróseas óseas. Este es el nombre que le ponen a esa mancha, como el Costa de Mays. Básicamente como si fuera un oleaje. Cuando vemos la imagen vamos a ver. Junto con esta triada clásica se puede presentar un síndrome de Cushing, acromegalia y pirotoxicosis. Es parte de este síndrome
hemos visto, la mancha es, como dicen, en costa de orígenes, como si fuera un oleaje, como si fuera una mancha. O también puede ser manchas superficiales. Se asocia a la distrofia ósea, digamos estas características radiográficas, vemos igual esta mancha en café con leche. Otra etiología, hiperplasia macronodular no pigmentada por expresión aberrante de receptores, múltiples nódulos suprarrenales pigmentados generalmente mayor de 5 milímetros, sin alcanzar tamaños característicos de nódulos hiperplásicos, secundaria a una larga evolución de enfermedad de Cushing. El desarrollo de estos nódulos está relacionado con la expresión de receptores aberrantes intraglandulares. Entre estos receptores tenemos vasopresina 1 a 3, beta-adrenérgicos, etcétera, etcétera. Es para ver nuevamente causas del problema suprarrenal. Estamos en los que son trabajadores independientes. Cuadro clínico, ya reagrupando todos, la clínica va a ser muy similar a todos. Desde la forma del paciente son visualmente atractivos, obesidad centímetral y central, aunque puede ser generalizada desde la infancia, lipo, hipertrofia, tóraco-cervical, áreas de jiba de búfalo, áreas de la joroba, fascia redondeada y pletórica, canalona llena, adelgazamiento del compartimento hiposo subcutáneo, con la formación de las estrías, y redistribución de la grasa es reversible tras la curación del síndrome de Cushing. Con el tratamiento podría mejorar la característica física del paciente. Pletórico y fascia redondeada, jiba de búfalo. ¿Ves? Lo mismo aquí en este paciente. A nivel metabólico, a nivel cardiovascular, también va a haber alteración. Resistencia a la insulina. No sé si es alguien de mi grupo, pero cuando vimos los pacientes en piso, les mencioné. Los corticoides hacen en los pacientes que hiperglicemia e hipertensión. Lo mismo va a ser en este cuadro de pacientes. Va a haber resistencia a la insulina, va a haber hiperglicemia por aumento de la gluconeogénesis y dislipidemia mixta, con lipoproteinemia. Efectos mineralocorticoides, sobre todo si hay ACTH ectópicos, si no, generalmente no lo hay. Hipertensos hasta la mayoría del 5%. Recordar, paciente hipertenso joven, una de las causas que hay que descartar es un síndrome de Cushing, que tiene una clínica muy florida en la parte periférica. Va a haber hipopotasia, también aterosclerosis, edema, propensión a eventos tromboembólicos, incluso infartos. Los cuadros de Cushing se asocian a trombosis profunda y tromboembolismo pulmonar. Hay una revisión muy bonita, creo que es de Seiler, donde ven justamente este fenómeno. Todo ello aumenta mortalidad cardiovascular, incluso después de haber tratado el problema de base, porque esto se mantiene por mucho tiempo. A nivel reproductor va a haber un hipogonadismo hipogonadrópico reversible asociado a oligo o amenorrea y pérdida de líbido y datos de virilización en el cuadro femenino. Se relaciona con aumento de cortisol sérico y una disminución del estradiol, pero con concentraciones séricas de estrógenos basales, debido a que tanto la LH y la FSH son bajos. Va a haber irregularidades menstruales y pueden haber también supresión de otros ejes secundarios a la hipercortisolemia. ¿Se acuerdan que el cortisol también afectaba a otros ejes? Seguro, cuando lo vieron en el seminario con mucha atención, ahí se dieron cuenta que justamente el eje gonadotrópico se afecta mucho por el corticoide. Otros trastornos, la locura, la ansiedad, la depresión, los livianos musculares, el insomnio, la irritabilidad, son síntomas prevalentes en este tipo de pacientes. La esquizofrenia y la paranoia están descritos, pero son de forma infrecuente. Otro dato de los corticoides, que dosis altas de corticoides en algunos pacientes que pueden precipitar delirium, incluso procesos de paranoia, demencia por corticoides, también se puede llamar. Ocasiona efectos cognitivos, apnea del sueño, efecto de la obesidad central de nuestro paciente, va a haber este síndrome de apnea del sueño. Al sistema muscular, inhibición del crecimiento lineal en la infancia, osteopenia, osteoporosis con fracturas patológicas, el 20% en columnas. Si tenemos un varón obeso con signos cusinoides y fracturas vertebrales, ya nos está diciendo que es un síndrome de Cushing, no tenemos que hacer más que confirmarlo. Va a haber disminución de la absorción de calcio intestinal, reabsorción del nivel de calcio renal también va a estar disminuido y una disminución en la formación y aumento de la reabsorción ósea. Necrosis eséptica de cabeza femoral y humeral también se presenta en estos pacientes. A nivel muscular también puede haber la miopatía proximal, atrofias predominantemente en los músculos superiores, piernas y glúteos, debilidad muscular y para subir
escaleras y ponerse de cuclillas. En la piel, lo más característico del adelgazamiento y reducción de la producción de colágeno que confieren a la piel un aspecto de púrpura senil con estrías rojo-violáceas, dificultad para la sintetización, facilidad para la equimosis y pigmentación en los pacientes con ACTH ectópica por procesamiento periférico aberrante de la propia melanocorticoidina, acné, hirsutismo y rubiculex. Esta es la característica de la imagen. Si alguna vez la ven, tomen foto, preparen su caso clínico y lo reportan. No le pierden, la revista óptica siempre busca. Estrías violáceas, más de lo mismo. Bonitas estrías, cara de la llena, estrías violáceas en todo el cuerpo. En ojos puede haber un esoftalmos, pero a diferencia del proceso hipertiroideo es por acumulación de grasa retrovitária, puede haber glaucoma, son más propensos a infecciones que en ocasiones pueden pasar asintomáticos, incremento de células sanguíneas con eosinopenia, hipercoagulabilidad con aumento de riesgo de trombosis profunda y tromboembolismo pulmonar y hipertensión. Otro que podemos encontrar a nivel suprarrenal también puede existir dolor en fosas renales o incluso masas palpables si es el problema suprarrenal o el tipo hiperplásico. Raramente el síndrome de Cushing puede tener un carácter cíclico, alterando en temporadas con hipercortisolismo, con otra producción de hormonas normales, lo que les mencioné, es el Cushing cíclico. Pueden tener de origen hipoficiario, pero la mayoría se debe a la acumulación de ACTH ectópico. Entonces, la curación quirúrgica, algunas características regresan en 2 meses hasta 1 año para regresar al aspecto basal. Otras consecuencias metabólicas como la diabetes y la hipertensión que pueden dejar, pueden mejorar en cierto grado, pero nunca van a llegar a una mejoría completa. Resumen de todo lo que se mencionó ahora del cuadro clínico. La mayoría viene por disminución de líbido en hombres y mujeres, obesidad, plétora, cara redonda, cambios menstruales, hirsutismo, hipertensión, equimosis, letargo, estrías, debilidad, cambios electrocardiográficos o aterosclerosis, y etcétera, etcétera. Son las causas más comunes en esta revisión de por qué el paciente venía a la consulta. La imagen siempre es la más bonita. Cara de llena, hiperglicemia, hipertensión, las estrías, problemas gastrointestinales, osteopenia y osteoporosis, petequias, etcétera, etcétera, etcétera. En varones, los sintomas, teniendo en cuenta. Ahora, lo complejo viene en el momento de hacer el diagnóstico. Tenemos varias zonas que pueden ser las afectadas, sea la propia suprarrenal, sea la hipófisis o sea un lugar aberrante que produzca ACTH. Entonces debemos primero sospechar un síndrome de Cushing en el paciente que tenga un síntoma clínicos sugestivos. La mayoría se debe a un aumento de la detención proteica o hipercatabolismo inducido por el exceso de cortisol. La intensidad influye en cuanto a edad, es más agresivo si es mayor de 65 años, depende del sexo, la duración y la causa del hipercortisolismo, como los niveles de estrógenos. Los signos y síntomas descritos, los que presentan mayor especificidad para el síndrome de Cushing son la plétora facial, la fragilidad capilar, la debilidad muscular proximal y las estrías rojizas de más de 1 centímetro son los más sugerentes de un cuadro de síndrome de Cushing. El resto de signos clínicos pueden ser presentes, pero no son tan específicos. Se recomienda hacer un cribado a pacientes con múltiples signos y síntomas de síndrome de Cushing, sobre todo los que tienen los que hemos mencionado. Ahora, no vamos a hacer toda la batería de exámenes para ver si es periférico o central. Tenemos un orden para hacer el diagnóstico, porque si no sería costo-beneficio, sería improductivo. Entonces, a veces está justificado investigar la existencia, aunque el fenotipo no sea muy acentuado, el aumento de peso, obesidad, predominio central en adultos jóvenes con osteoporosis y o hipertensión, niños con retraso de crecimiento y ganancia ponderal, así como hallazgos de lesiones suprarrenales son motivos para hacer el estudio. Si yo les pongo el cuadro clínico de un paciente de 30 años, obeso central, con osteoporosis y fracturas vertebrales, lo siguiente es descartar un Cushing. Si yo veo también lesiones a nivel de estrías, el cuadro clínico se hace cada vez más complejo. Ante la sospecha de un paciente debemos actuar en forma sistemática. Lo primero, descartar la posibilidad de hipercortisolismo. ¿Existe o no existe? Uno hipergénico, no está recibiendo corticoides, no está automedicándose, no lo está recibiendo por alguna patología, eso lo veo en la historia clínica. Luego vamos a confirmar realmente hay hipercortisolismo en este cuerpo, vamos a hacer pruebas para medir cortisol.
Luego vamos a ver si esto es dependiente o independiente de la acción del ACTH. Porque si es dependiente, el problema es arriba. Si es independiente, el problema es abajo. Si es dependiente, el problema puede ser ectópico, aunque nuestro niegue tiene la capacidad de suprimirse o no. Y finalmente, la localización de esta fuente de ACTH de cortisol con un estudio de imagen dirigida. Seguir este orden de estudio beneficia en cuanto a bioquímicos y radiológicos no justificados. Si yo me adelanto, pues probablemente de repente no sea la causa. De repente le pido toda una batería y después me dice, sí, es que ya hace como 6 meses estoy tomando examinación todos los días y ya le pedimos una gran batería de exámenes. Siempre partimos por esto. Descartar que esté tomando crónico. Hacer una historia clínica detallada me permite identificar causas de hipercortisolismo iatrogénico secundario a lo que le administre. Aunque es muy frecuente, debe darse la posibilidad de un síndrome de Cushing facticio por ingesta oculta de corticoides. Quién sabe, de repente a la abuelita alguien está dando corticoides por algún motivo, sabe Dios qué, y viene por un pago de Cushing. No sería lo más común, pero pasa. En la historia inicial debe evaluarse otras situaciones potencialmente relacionadas con cuadros de pseudo-Cushing como trastornos psiquiátricos, consumo de alcohol, enfermedad renal crónica, resistencia a los glucocorticoides y diabetes mellitus. El hipercortisolismo fisiológico también se encuentra en eventos de estrés por pacientes con anorexia, en otros desórdenes alimenticios, en el embarazo, en pacientes que hacen ejercicio físico crónico de alta intensidad, de la competencia, y en esclerosis múltiple. Una vez que yo tengo sospecha que el paciente no está recibiendo corticoides por ningún otro lado, pero tiene un cuadro compatible con uso de Cushing por otro tipo de patologías que pueden asociarse a hipercortisolismo, pues tengo que ver si realmente hay un hipercortisolismo endógeno, si el paciente realmente produce más cortisol. Y para eso tenemos diferentes pruebas de primera línea para descartar o afirmar la presencia de hipercortisolismo. Y en general se van a utilizar 2 pruebas diferentes positivas para confirmar la existencia de un hipercortisolismo, y esas pruebas se van a hacer en diferentes tiempos. La primera y una de las más utilizadas es la excreción urinaria de cortisol en 24 horas, en siglas CLU. 2 determinaciones consecutivas. Se trata de una prueba de cribado, valores que tipifican la normalidad mayor de 120 microgramos en 24 horas, son altamente sugestivos de síndrome de Cushing. El método de elección es la cromatografía líquida de alta eficacia. Hay que considerar la posibilidad de falsos positivos con hipercortisolismo fisiológico o pseudo-Cushing, pero también no superan esta elevación que explica el valor de la normalidad. Ojo, hay que tener en cuenta ciertos grupos de pacientes que reciben tratamiento, generalmente hormonas, lo que son ¿cómo se llama? Anticonceptivos orales. Ese grupo puede hacer un falso positivo. Un resultado único grado normal no excluye el diagnóstico, sobre todo en pacientes que tienen alta signología clínica. Su utilidad es limitada en el cuadro subclínico y no se recomienda como valoración en un paciente con incidentaloma suprarrenal. Puede dar falsos positivos cuando la diuresis es mayor de 3 litros en gestación, con depuración argentina menor de 30 litros por minuto y en pacientes que tienen peso menor de 45 kilos, los cuales se debe corregir según superficie corporal. El club puede ser normal hasta el 15% de los pacientes que tienen Cushing. O sea que este es un solo estudio, no es absoluto, se tiene que repetir, sobre todo si el paciente tiene mucha clínica. Puede estar levemente incrementados en sujetos sanos, pero no llegan a estar más de 3 veces el valor basal. Y puede haber una reacción cruzada con corticoides exógenos, por eso es importante descartar la ingesta de corticoides. Otro es el cortisol salivar nocturno, prueba sencilla, económica, y está a la temperatura ambiente y puede recogerse de manera ambulatoria. Especialmente sensible al no existir lo que es la proteína fijadora de cortisol. A diferencia de la parte sistémica y orina, que existe esta proteína que puede fijarse el cortisol y fallarme ciertos resultados, en saliva no ocurre, tiene alta especificidad. Resulta útil sobre todo en síndrome de Cushing cíclico intermitente que requieren al menos 3 muestras en diferentes días para poder hacer su diagnóstico. Se requiere interpretación y no está estandarizado por los diferentes métodos que pueden hacerse. Es la principal dificultad. Depende mucho el punto de corte de qué tipo de kit estemos utilizando y el fabricante, la población y el control del paciente. Otra forma de confirmar es la pérdida del ritmo circadiano plasmático, ¿no? Se considera un valor anormal de cortisol plasmático superior a 105 microgramos de distinto
a medianoche. ¿Se acuerdan del ritmo circadiano? A esta hora ya no deberíamos tener gran cantidad de corticoide. Si estamos produciendo corticoide en exceso, este ritmo se pierde y en la noche vamos a ver picos muy altos de cortisol que no debería tener el paciente. Entonces, por eso os expliqué eso. Encontrarlo muy alto, pues me va a hacer alta sospecha. Mientras que si lo encuentro por debajo de 1.8, pues prácticamente me aleja mucho la posibilidad de un síndrome de Cushing. En sujetos no estresados, el consumo plasmático a primera hora de la mañana duplica el ritmo nocturno. El síndrome de Cushing, este ritmo circadiano está alterado, siendo los niveles habitualmente normales por la mañana, pero anormalmente elevados en la noche. O sea, que yo puedo medir un cortisol en la mañana y estar normal como en todos los pacientes, pero el nocturno va a estar muy elevado porque no puede mantener el ritmo circadiano, que sí lo hace un paciente normal. Ustedes, sin patología en la mañana, su pico de cortisol va a ser más alto y en la noche va a estar en el piso, en el uso. Entre los pacientes que no, siempre están altos sin importar la hora del día. El grado de solapamiento de cortisol basal matutino en pacientes enfermos y sanos es tal que se desaconseja su uso como método de cribado. Hay que tener en cuenta en pacientes que están con patología nocible, pero en pacientes que vienen por cuadro clínico ambulatorio, ahí sí podría ser. El nocturno, sin embargo, tiene mayor utilidad, aunque debe realizarse en paciente hospitalizado y al menos tras un día de su ingreso. ¿Qué dificultad? Otras. Entonces, si es que el paciente, digamos, tiene, o sea, que es Guachimán, pero que es estado de madrugada, no sería correcto pedirle a la medianoche, encontrar el huevo de No, siempre se queda medianoche, porque sus hijos circadianos van a ser. Los valores son altamente patológicos. Aún cuando tú trabajes de noche, tu ritmo se mantiene, el cortisol va a caer, no va a estar en valores altos. Ahora, no es una sola prueba, son varias pruebas que se van a utilizar para tomar la decisión del diagnóstico y pasar al siguiente paso, que sería un estudio de imagen. O lo que puedes hacer es un test de supresión con corticoides. Tenemos dos modalidades, con dexametasona a dosis baja o a dosis alta, ¿no? Esta prueba permite diferenciar a pacientes con o sin Cushing. Las pruebas con dosis altas de dexametasona no se utilizan para diagnosticar el síndrome de Cushing, sino para determinar el origen, si es hipofisario o es ectópico. Recuerden, gran cantidad de corticoides puede disminuir o bloquear un IE. Existen dos tipos de pruebas: administrar 1 miligramo en la noche o administrar 2 miligramos durante 2 días o 48 horas. Vamos a ver la primera, que es la prueba de dexametasona con 1 gramo, que es el Luger, que realmente es la que más utilizamos. Niveles inferiores a 1.8 excluyen del diagnóstico con alta fiabilidad de lo que es síndrome de Cushing. Superiores a 5 son muy subjetivos y preconcebos y requieren una revaloración con otros exámenes para poder interpretarlo de forma correcta. Habitualmente se realiza por ambulatorio indicando que ingiere el paciente dexametasona entre las 11 y medianoche. Es la hora que se toma esa carga de dexametasona. El día previo a la extracción de sangre. En la noche previa a mi examen va a tomar 1 miligramo de dexametasona. ¿Listo? Y finalmente entre las 8 y 9 de la mañana voy a sacar la muestra y vamos a interpretar cómo están nuestros resultados. Si nuestro cortisol está alto, pues vamos a ver si se suprime o no en relación a la. Hay que tener cuidado con estos falsos positivos que pueden darnos, sobre todo pacientes con TB. Otro, la de 2 miligramos, que es lo mismo, pero se va a repetir 0.5 miligramos por semana cada 6 horas por 2 días consecutivos y se abre el cortisol basal a las 8 horas, 6 horas posterior, idealmente de los modos. La segunda revisión dice 2 horas como mínimo. Y el punto de corte se utiliza 1.8 por debajo excluye. Falsos positivos igual con anticonvulsivante, rifampicina y anticonceptivos. Ambas pruebas son igual de precisas, pero una es más trabajosa que otra. Finalmente, también se puede dosar la hormona liberadora de corticotropinas. El problema es que no se puede utilizar muchas veces, no hay mucha accesibilidad y no en todos los países está disponible, como el nuestro. Entonces, una técnica muy dificultosa se utiliza para el diagnóstico del precortisolismo cuando su rango está en 1.4 miligramos de cinco, ese punto de corte. No es muy útil, pero hay que tener en cuenta. Pacientes con índice bajo de sospecha. Vamos a excluir, pues vamos a utilizar una de las siguientes pruebas: 2 mediciones salivales nocturnas, 2 de orina o una prueba de supresión con dexametasona de 1 miligramo o 2 miligramos.
Si tengo alto índice de sospecha, vamos a utilizar 2 o 3 pruebas de línea, con cortisol celular o club. Generalmente son las que vamos a utilizar para ver que realmente hay hipercortisolismo eficaz. Tener en cuenta las situaciones especiales que me pueden alterar la prueba, la gestación, preferible el club, mejor es cortisol celular. En los instigadores suprarrenales, preferible la prueba de dexametasona. En pacientes con Cushing cíclico se recomienda el urinario y también el sanguíneo nocturno. También se puede utilizar en simultáneo junto con la dexametasona. Tener en cuenta los que tienen tasa de filtración urinary menor de 30, se recomienda la prueba con dexametasona más que la prueba urinaria. Y en el caso de epilepsia, hay muchos fármacos que van a alterarnos esta patología y van a aclarar la dexametasona, por lo que recomendamos utilizar las pruebas de saliva o las pruebas de orina y no las pruebas de supresión de. En síntesis, después de ver todo lo que podemos hacer en la primera fase de diagnóstico, lo que vamos a hacer es descartar síntomas corticoides, descartar pseudo-Cushing, causas médicas que producen hipercortisolismo, obesidad, cirrosis. Y luego de eso, si todavía tenemos sospecha clínica, vamos a utilizar los siguientes, uno de estos 3 diagnósticos, o el cortisol urinario, 2 muestras, el cortisol abajo, 2 muestras, o un test de supresión con 1 miligramo de dexametasona. Ahí es muy bien. Y tenemos nuestro punto de corte. Para el club, mayor de 3 veces el límite superior. Para lo que es el cortisol salivar nocturno, 145 miligramos de ciclo. Y para la carga de dexametasona, mayor de 1,8. Cualquiera de esos 3 son positivos, seguimos el problema de descarte. Si son negativos, por normal se descarta que hay un hipercortisolismo en este paciente, por lo tanto, no puede haber un cuadro de Cushing, es otra patología que está ocasionando el problema del paciente. Si están alterados, vamos a repetir nuevamente los estudios para ver si es un cuadro cíclico o finalmente, ya está mantenido, realizar un cortisol plasmático nocturno, vamos a ver la pérdida de este ritmo circadiano y finalmente, si está disponible, vamos a dosar la hormona liberadora del corticosteroide. Si hay inconvenientes, podemos repetir el test, si están normales, vamos a estar excluyendo y si todo sale patológico, ya hemos confirmado un síndrome de Cushing en este paciente. Pues generalmente les creo. Luego de eso, ¿qué sigue? Buscar si este paciente es dependiente o independiente de ACTH. Y para eso podemos determinar el nivel de ACTH plasmático y se recomienda los análisis de inmunoradiométricos o igual un ACTH normal entre 20 y 80 microgramos a las 8 de la mañana o menor de 20 a las 16 horas, 5 a 10, 1 hora después del inicio del sueño. Esos son los valores, recuerden el ritmo circadiano. Si es un paciente con ACTH alterado y si está produciendo ACTH constantemente, pues los picos no van a seguir este patrón y van a estar altamente elevados. Lo ideal es la medición a las 23 horas cuando se encuentra en el punto mínimo de acción de esta ACTH, es el que se prefiere. Puede medirse en cualquier momento del día, ya que cuando existe hipercortisolismo va a carecer de ritmo circadiano y siempre lo va a hacer con patológico, siempre y cuando sea ACTH dependiente. Si es ACTH independiente, pues el ACTH va a estar totalmente suprimido, va a estar elevado. Si el hipercortisolismo es ACTH dependiente, presentará concentraciones superiores a 20, lo cual orienta el origen que sea en hipófisis o que sea un tumor ectópico productor de ACTH. Concentraciones bajas de ACTH sugiere que sea no dependiente y que el proceso esté a nivel suprarrenal, que sea en las células renales. Entonces, siguiendo ese algoritmo, después de haber definido que hay hipercortisolismo, vamos a pedir la ACTH plasmática y definir si es dependiente o independiente. Valores entre 5 y 10 son dudosos y lo más frecuente es que se indique una secreción de cortisol dependiente de ACTH. En este caso se va a solicitar la prueba de hormona liberadora de corticotropina, siempre y cuando esté disponible. Finalmente hay que localizar el sitio donde está establecido. Si es ACTH dependiente, el objetivo es identificar un adenoma hipofisiario o un tumor productor ectópico. Podemos utilizar una prueba de dexametasona a dosis elevadas. Ya no es 1, ya no son 2, sino 8 miligramos de dexametasona. Y lo que se busca es que los pacientes que son ACTH dependientes de forma hipofisiaria, va a haber una reducción de hasta un 50% a más de la secreción de ACTH en la dosis estimulada, porque hay ciertas zonas que todavía van a funcionar.
Las pruebas con supresiones mencionadas, el estímulo de CRH con vasopresina o cateterismo senos parentales serían otras opciones de diagnóstico. Y en STH independiente de origen legal, realmente son estudios de imagen. Una vez que tú ya tienes una STH muy alterada, igual vas a utilizar una imagen a nivel hipofisario para ver el tratamiento final. Porque el tratamiento, al final de cuentas, es quirúrgico. Lo ideal es reseccionar el tumor productor, sea a nivel hipofisario, sea a nivel ectópico, si lo encontramos, o sea a nivel suprarrenal. Si no lo encontramos, vamos también a quitar las suprarrenales, por parte de las indicaciones terapéuticas. Entonces, regresamos al algoritmo. Descartamos la cuadra iatroquímica. No está tomando corticoides. Realmente tiene un hipercortisolismo, buscamos en orina, en saliva o un test de supresión rápida con 1 miligramo de salmetasona. Pruebas normales, se descarta la sospecha, ya no estamos en el mayor estudio clínico. Las pruebas están alteradas, estamos confirmando el síndrome de Cushing. Hay que determinar 2 veces con muestras de STH en 2 momentos diferentes. Y si las pruebas están alteradas pero bajas, podemos pensar en un pseudo Cushing porque no cumple en realidad los parámetros totalmente de un síndrome de Cushing. Con la STH vamos a ver si está menor de 2 picomoles litro, vamos a hacer un estudio de imagen a nivel suprarrenal porque no es independiente de STH. No tiene valores altos de STH, entonces lo que está trabajando solo probablemente sea la suprarrenal. Vamos a hacer una tomografía, una resonancia, un PET, una gamografía u otro estudio para buscar un adenoma, un córtico suprarrenoma o una hiperplasia bilateral de las suprarrenales. Y el tratamiento va a ser a esta región. Si es un tumor, un adenoma, reseccionar el adenoma, reseccionar una suprarrenal, hacer una adrenectomía bilateral, podría ser la opción terapéutica de este paciente. Si nuestra STH está muy alta, pues vamos a hacer una prueba de supresión a altas dosis para ver si nuestro paciente es ectópico o es de origen central. Si es de origen central, es una enfermedad de Cushing y lo vamos a tratar con una resección a nivel de lo que es hipófisis. Si no, vamos a buscar un tumor ectópico porque no suprime totalmente el limbo. Y si está entre 2 y 4 el punto de limbo, pues dependiendo del cuadro clínico, vamos a tener que hacer alguna de estas 2 imágenes o de repente ambas. El tratamiento quirúrgico, lo ideal es eliminar el punto causante de esta que le lleva a este exceso de corticoides en mi cuerpo. Si es hipófisis, retirarlo. Si es suprarrenal, retirarlo. El tratamiento óptimo es la resección quirúrgica de la lesión que produce el exceso de cortisol o de ACTH. En el caso de los ACTH dependientes, si la cirugía no tiene éxito o no puede realizarse, la adrenectomía bilateral sería la opción viable. Si yo no puedo o ha recidivado mi proceso tumoral cerebral, saco al responsable, que son los suprarrenales, para evitar que siga consumiendo cortisol. Y lo que voy a hacer después, una vez que se regule, es suplementar corticoides. Recuerden, si yo le saco las adrenales, más adelante tengo que suplementar corticoides. Si no, mi paciente va a hacer una crisis adicionada por falta de corticoides, va a morir. El tratamiento médico también puede usarse en pacientes con tumores que sean de secreción ectópica ocultos, que sea una STH dependiente, pero de un tumor ectópico que no pueda encontrar, que sea muy pequeño, que no lo pueda reseccionar. Entonces, podría utilizar tratamiento médico. Y existen fármacos que me van a ayudar a suprimir que vamos a ver más adelante. ¿Listo? Ahora existen otras enfermedades de un microadenoma, es el tratamiento óptimo para los pacientes con enfermedad de Cushing con un 90% de curación. En manos de un cirujano, mejor sea el neurocirujano, mejor solución. Otras opciones, radiación. La radioterapia de oficiales como tratamiento médico conjunto pueden normalizar los niveles de cortisol y es una buena opción terapéutica para pacientes que no puedan ser sometidos a cirugía. Si el paciente está contraindicado, recién voy a pensar en la radiación como opción. Para los que tienen un gran síndrome de Nelson, el síndrome de Nelson es secundario en los pacientes que han sido reseccionados a nivel de lo que es hipófisis y en casos de enfermedad recurrente. Desventaja de la radioterapia es que necesita mucho tiempo para conseguir una respuesta completa, hasta 10 años. Mucho tiempo. Seguimos con el tratamiento. En solitario, el tratamiento médico no es adecuado para la enfermedad de Cushing, ya que requiere de un control estricto y un ajuste de dosis. Y también tiene una eficacia baja a largo plazo. Darle suplementos, darle bloqueadores de su eje a largo plazo no es la mejor medida. Pacientes con secreción ectópica pueden curarse si el tumor se logra extirpar y no es metastásico. Acuérdense que la mayoría no serán paraneoplásicos, carcinomas. Y si es un carcinoma metastásico, por más que yo resección del tumor primario, va a seguir el problema.
En caso contrario, lo mejor sería sacar las que están respondiendo, que son las suprarrenales. Por eso la siguiente opción sería una adrenectomía bilateral. La adrenectomía es adecuada cuando el paciente no puede tolerar el coste de su tratamiento, la toxicidad, efectos psicológicos adversos graves del tratamiento médico y el seguimiento a largo plazo, o si el paciente necesita una corrección rápida del hipertensionismo por cualquier medida. La adrenectomía bilateral es apropiada cuando la dosis máxima de ketoconazol, que es uno de los principales fármacos especiales, de 1600, o metirapona de 2 miligramos administrada conjuntamente y no consiguen los niveles de cortisol deseados en nuestro paciente. Ese es un tratamiento médico generalmente, ketoconazol. Las causas suprarrenales primarias no malignas se curan con la resección del tejido patológico, tanto si es un tumor unilateral o si es bilateral. La vía siempre va a ser la laparoscópica, la preferida para la cirugía, menos invasiva, menos larga. Y la cirugía es el ideal de tratamiento del cáncer suprarrenal. El tratamiento ansiolítico también ayuda con mitotano para destruir en forma química la glándula suprarrenal y puede aportar resultados positivos bioterapéuticos en ciertos escenarios. Entonces, principales indicaciones médicas para lo que es el tratamiento del ciclo de Cushing. Si no puedo curar a mi paciente, ¿cuándo voy al tratamiento? Cuando está contraindicada la cirugía, cuando el precotribino lo tengo que tratar para la preparación quirúrgica, previo al evento quirúrgico, en presencia o recurrencia del hipercortisolismo después de la cirugía, lo trataron, lo extirparon y aún así sigue en un estado de hipercortisolismo, el tratamiento ya es médico, control del hipercortisolismo en espera de que haga efecto la terapia de radiación a nivel pituitario, en el caso de enfermedad de Cushing o en el caso de un síndrome de Cushing de secreción ectópica y etc. Como ven, ahí están todas las especificaciones para definir cuándo ir al tratamiento. Obviamente esto no va a ser preguntas para ustedes, básicamente es conocimiento. Las preguntas de ustedes van a citarse generalmente en cuadro clínico porque su principal acción es la sospecha de ellos. ¿Cuándo lo sospechan? ¿Cuál es la primera medida y cuándo referirlo? Después, el resto generalmente es manejo del amigo endocrinólogo. En tratamiento médico existen dos pautas: primero, bloquear y luego reemplazar, y la segunda estrategia es la normalización. En el caso de las inhibidores de las enzimas suprarrenales, los principales son el ketoconazol y la metirapona. También pueden existir otros fármacos, inclusive el fluconazol, pero no son los de elección para tratamiento porque tienen mayor riesgo de efectos adversos, rara vez son utilizados. Las terapias médicas actúan en forma sinérgica. Su uso combinado permite obtener mayor beneficio terapéutico con menor incidencia de efectos secundarios, pero rara vez utilizando dosis máxima. Entonces, no vamos a utilizar solo ketoconazol, vamos a utilizar realmente una combinación de fármacos. Existen también otros agentes que podrían hacer nuestro efecto, ¿no? El triptofano como un agente ansiolítico para destruir esta suprarrenal en forma química. Y el efecto de tratamiento debe monitorizarse con cortisol libre en orina de 24 horas o cortisol sérico. Allá no utilizar cortisol salival y otro tipo de tratamientos que tenemos opciones como otros más. Y estas son todas las opciones terapéuticas que tenemos en forma farmacológica para el tratamiento del síndrome de Cushing dependiendo de qué esté. Recuerden, lo ideal es cirugía. Si le pongo cuadros, si tratamiento de transferencias, les pongo todas las opciones, la opción principal es cirugía. Salvo que el paciente tenga una contraindicación del caso clínico, plantearía un tratamiento médico. Si no lo tiene, pues el tratamiento es quirúrgico, extirpar la zona del problema. Lo mismo otros fármacos que se pueden utilizar, la carvedolina en la enfermedad de Cushing, en la parte cerebral. Y finalmente, recuerden, si ustedes han notado, si el paciente se ha notado, si el paciente ha sido sometido a una adrenectomía bilateral, se reemplaza corticoides. El año pasado les pregunté justamente eso. Es un paciente que había sido sometido a una adrenectomía bilateral, ¿cuál de las siguientes opciones terapéuticas es la más adecuada? Y la respuesta es obviamente el corticoide. Si ya no nos va a producir, hay que suplementar. Si bien va a haber un momento en el que se va a reponer, que el cortisol va a comenzar a disminuir, va a haber un momento en el que tengamos que reponer. Entonces, no se puede decir cuándo un paciente va a desarrollar hipocortisolismo tras el inicio del tratamiento. Y por lo general se suele utilizar prednisona 5 miligramos o hexametazona 0.5 al día cuando los niveles de lo que es el cortisol urinario o salivar comiencen a disminuir. Por eso vamos a ir siguiendo. Primero disminuido, suplementamos
corticoide. El miotal no puede aumentar el metabolismo de hexametazona, fenocortisona y cortisol, así como niveles de globulina transportadora de cortisol, por lo que suele requerir unas dosis más altas, doble o triple, en nilocortisona y de 3 a 7 veces más de la dosis habitual para la hexametazona y de fenocortisona, así es que la requiere nuestro paciente en terapias de largo plazo. Cuando está indicada la aderectomía bilateral, se realiza generalmente por laparoscopía y causa insuficiencia suprarrenal permanente, por eso requiere suplementación. La aderectomía bilateral se realiza en un paciente con enfermedad de Cushing. Este puede desarrollar síndrome de Nelson. Cuando yo, en un paciente con enfermedad de Cushing, saco las suprarrenales, puede haber un crecimiento del tumor hipoficiario con derivaciones en TH e hiperpigmentación progresiva, que son las características del síndrome de Nelson. Actualmente se diagnostica de forma precoz por resonancia magnética. La progresión del tumor ocurre entre el 8 y el 49% de los pacientes y más en niños hasta un 50% en lo que es enfermedad de Cushing, que se someten a una adrenectomía quirúrgica total sin irradiación deficitaria. El tumor puede llegarse a expandir a silla turca, hacer invasión local o comportarse como un macroadenoma hipoficiario. No hay consenso sobre cuándo es la remisión de un tumor o cuándo es una remisión de un tumor de CTH en la enfermedad de Cushing. La remisión generalmente ocurre cuando el cortisol en la mañana es de 5 miligramos de cilitro o el flujo de 28 a 56 en un plazo de 7 días posterior a la resección del tumor. Entonces, a considerar, para pacientes con enfermedad persistente, tras lo que es una cirugía transesfenoidal, podemos utilizar una nueva cirugía, ya resiliado, irradiación, tratamiento quirúrgico a nivel de lo que es suprarrenal, sea químico, propitotano o quirúrgico con extirpación, o finalmente el tratamiento médico con ketoconazol, que sería una opción de tratamiento. La evolución del post-tratamiento generalmente es gradual, 2 a 12 meses, para desaparecer los signos de Cushing en este paciente. La obesidad, la hipertensión, la intolerancia a la glucosa puede mejorar, pero no como era un paciente normal. La osteoporosis mejora alrededor de los 6 meses, pero no consigue normalizarse. Por lo tanto, estos pacientes también van a requerir suplementación y se recomiendan linfosomatos orales con vitamina D y calcio. Entonces, todo es para la evaluación del paciente en el postoperatorio para mejorar su calidad de vida. Los síntomas psiquiátricos pueden mejorar, pero pueden persistir, por lo que van a requerir en algunos casos tratamiento. Y los niños van a tener alguna tasa de crecimiento después del tratamiento, aunque nunca van a llegar a valores normales. Pronóstico: si no se trata, a menudo es fatal, se van a morir si no se trata del síndrome de Cushing. Y por complicaciones, sobre todo cardiovasculares y tromboembólicas, lo que dije antes, se asocia mucho a tromboembolismo pulmonar y a trombosis profunda. Hay crisis hipertensivas y infecciones bacterianas y fúngicas. Hasta unos años la mortalidad era del 50%. La enfermedad de Cushing siempre es curable, siempre y cuando se acepte el tumor y no recibe. Igual que los parasitópicos, si nosotros encontramos, también pueden ser curables. Los carcinomas de corteza suprarrenal pueden tener mal pronóstico asociándose teniendo las características del tumor. Hasta ahí, antes de pasar al último pedazo de la clase, que sigan vivos. Recuerden Cushing, siempre cuadro clínico, por ahí va a haber las preguntas. Caso clínico va a venir un cuadro clínico de decisiones en cuanto a diagnóstico, de alguna interpretación de algún examen, de si raro o no raro, etc. Yendo al siguiente tema, que es el síndrome androgenital. ¿Alguien lo conoce? ¿Lo escucharon alguna vez? Debieron escucharlo, por lo menos en algún punto de su historia, sobre todo en la embriología. También llamado hiperplasia renal congénita, por ello es importante. Son un grupo de trastornos autosómicos recesivos que están afectando la biosíntesis del colesterol. ¿Se acuerdan de la primera diapositiva donde estaba toda la rama de cómo desde el corticoide llegamos al cortisol, a las hormonas sexuales y a la aldosterona? Aquí el problema son estos mecanismos metabólicos, de estos pasajes intermedios a este lugar. Existen múltiples mutaciones en genes que codifican enzimas esteroideas que participan en la biosíntesis de corticoides con el factor P450 como oxidorreductasa, que sirve como donador de electrones.
Independientemente de cómo sea, ahí está el problema metabólico de este paciente. Los pacientes afectados presentan deficiencia de glucocorticoides. Y si tienen mala suerte y la vía está bloqueada totalmente, además de glucocorticoides, mineralocorticoides. Y como tienen estas dos vías bloqueadas, todo ese sustrato se va a la formación de hormonas sexuales. Por eso es síndrome androgenital. Porque es donde va a estar el impacto, porque va a haber un exceso de la producción de hormonas, en este caso sexuales. Recordando lo bonito de su bioquímica, esto es la vía del cortisol, tenemos a el colesterol y tenemos este lindo paso, este paso metabólico que es la 21-hidroxilasa, es la que va a estar bloqueada en la mayoría de pacientes con síndrome androgenital. Y como se bloquea de progesterona, no vamos a poder producir aldosterona y de progesterona no vamos a poder producir cortisol. Entonces, como estos sustratos no se pueden utilizar, van a ser derivados a producir hormonas sexuales, principalmente la testosterona. Ahora, dependiendo si el bloqueo es total o parcial, pues vamos a tener signos clínicos típicos o atípicos. ¿Listo? Estos son los otros síndromes que pueden estar asociados a otras líneas metabólicas y genes implicados en este síndrome androgenital o de hiperplasia suprarrenal congénita. Más bonito el nombre es hiperplasia suprarrenal congénita. La forma más común es la deficiencia de 21-hidroxilasa. Del 90 al 99% de los pacientes van a tener esta deficiencia. Su incidencia es de 1 por 14.000 a 18.000 nacidos vivos, según tamizajes nenatales, cosas que hacemos en nuestro medio, no tamizamos para síndrome androgenital, y generalmente causado por la mutación de este gen. El tamizaje se puede hacer con la medición de esta hormona, de la dihidroprogesterona, en sangre, implementada en muchos países desarrollados, nosotros no somos ese caso, pero se significativamente la mortalidad y la limitación del tamizaje son la alta tasa de falsos positivos, especialmente en prematuros en los primeros 2 días de vida, y con un valor predictivo positivo de 25% de recién nacidos a términos y 1.4% en prematuros. Entonces, cuando vean la parte de pediatría, recuerden. Nosotros vamos a ver el impacto de lo que ocurre en los pacientes de las formas de este síndrome androgenital. Tamizaje de segunda línea, vamos a utilizar efectividad de masas o análisis genético molecular. Costoso. El diagnóstico se establece fácilmente cuando se identifican esteroides previos a distintos bloqueos enzimáticos, o sea, los precursores que no han sido trabajados por esta enzima 21-hidroxilasa. ¿Listo? Preferentemente con el uso de algún análisis basado en espectroscopía de masa. Las mutaciones de este gen, la causa más frecuente, la deficiencia de 21-hidroxilasa altera la biosíntesis de glucocorticoides, mineralocorticoides, con disminución de la retroalimentación negativa de los genes. Ya un aumento de liberación de lo que es ACTH, que lleva un incremento de la biosíntesis de precursores de andrógenos suprarrenales y por consiguiente un exceso de andrógenos. ¿Qué es lo que pasa? Como no tienes forma de producir cortisol, tu cuerpo dice que no tiene cortisol. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Aumentar ACTH, aumentar ACTH, aumentar ACTH. Y como no vas a producir cortisol, estos metabolismos van a seguir aumentando y esos van a ser derivados hacia la síntesis de hormonas sexuales. Y por eso el cuadro clínico. Hay 3 presentaciones. Dependiendo del grado de secreción que tenga nuestro paciente y la secreción tanto de glucocorticoides y mineralocorticoides, va a depender de la gravedad. Y dependiendo qué tan fuerte sea la mutación y cuánto se bloquee, va a haber una hiperplasia suprarrenal congénita clásica de presentación neonatal con mutaciones graves que dan como resultado deficiencia combinada de glucocorticoides y mineralocorticoides. Es decir, bloqueamos la producción de cortisol y bloqueamos la producción de aldosterona. Ambos van a estar alterados. Si está alterada la aldosterona, ¿qué pasa? Ya no absorbemos sangre. Por eso vamos a tener un síndrome perdedor de sangre. Y ahí está la gravedad del cuadro de estos pacientes. La otra forma es la hiperplasia suprarrenal congénita viralizante simple, con presentación neonatal o infección temprana con mutaciones menos graves que solo van a afectar a la síntesis de los glucocorticoides. No va a haber problema con la vía de la aldosterona, pero sí va a haber problema con la vía de todos los glucocorticoides y va a haber cambios en los características sexuales del paciente. Y finalmente la forma no clásica, que generalmente se manifiesta durante la adolescencia y adultez joven, que es la que más nos interesa a nosotros en la medicina interna, con mutaciones menos leves y con producción de glucocorticoides conservada, pero no es la necesaria para un paciente y por eso se va a producir cuadro clínico. El cuadro clínico depende del exceso de andrógenos que van a estar presentes en todos los pacientes y se manifiesta como una
ampliedad fenotípica que va desde la disminución grave de genitales externos en recién nacidas niñas femeninas hasta hirsutismo o oligomenorrea, y también fenotipo que afecta al síndrome de ovario poliquístico en mujeres jóvenes con hiperplasia suprarrenal congénita no clásica. La clásica es la que vamos a ver desde el inicio con una forma paradoxal, como estamos viendo. La clásica en varones por lo general se presenta con crisis suprarrenales que ponen en riesgo la vida en la primera semana y una crisis cardiovascular por la deficiencia de testosterona. ¿Listo? El genotipo virilizante simple se manifiesta en un paciente normal con pubertad precoz y edad no sea avanzada. En varones con hiperplasia suprarrenal congénita no clásica, por lo general no se detectan solamente con estudios familiares. Tratamiento, si le falta, le damos. Entonces, tenemos que sustituir glucocorticoides faltantes. Además, requiere suprimir la ACTH. Como el cuerpo no tenía corticoides, la ACTH va a seguir produciendo para tratar de estimular ese suprarrenal. Entonces, tenemos que suprimir esta producción de ACTH y, consiguiente, tratar ese exceso de estrógenos que va a tener nuestro paciente por la falta de utilización de estos metabolitos. El tratamiento adecuado dificulta ante las preparaciones de glucocorticoides que limitan la eficacia y la secreción del corticol diurno. O sea, lo que nosotros vamos a suplementar no va a generar generalmente, no va a ir al ritmo circadiano normal ni fácil. Se trata de simular, pero siempre va a haber ciertas dificultades. En infancia son importantes los tratamientos con los corticoides, el optimizar el desarrollo pubertal y el de crecimiento. Ese es el objetivo del tratamiento en los pacientes viejos. En los pacientes adultos el objetivo es diferente, tiene que ver con la fertilidad. El objetivo es preservar la fertilidad en los adultos y prevenir efectos secundarios de los excesos de tratamiento con glucocorticoides, principalmente un síndrome metabólico y de osteoporosis. Como yo voy a suplementar corticoides, tengo que tener cuidado con lo que va a producirse en un paciente al cual yo le doy corticoides de forma crónica. Hipertensión, diabetes, obesidad, síndrome metabólico son los principales problemas de los corticoides sistémicos. La fertilidad también puede ser comprometida en mujeres con oligomenorrea y amenorrea, con la ovulación crónica y con el exceso de andrógenos. Los varones pueden desarrollar tumores articulares de restos suprarrenales. Tratamiento: la hidrocortisona es la mejor opción para prevenir las crisis suprarrenales. Sin embargo, se puede necesitar permiso de una elección prolongada para controlar el exceso de andrógenos. Una combinación. En adultos con glucocorticoides de acción intermedia, prednisona puede administrarse también una dosis menor de la necesaria para suprimir la producción de andrógenos. Vigilancia bioquímica debe incluir la androstenediona, la testosterona, para buscar también el intervalo de referencia normal específico, que es el objetivo terapéutico del paciente. Finalmente, la disilioxipropigenona es el marcador más útil para ver exceso de tratamiento. Nuestro objetivo es tener este valor de este metabolismo entre 100 y 1200 nanogramos de sí. Recuerden, si su paciente que está suplementando de corticoides tiene un evento súbito, una enfermedad grave, pues va a necesitar más corticoides, porque es lo usual, si no va a ser crisis adicionales. Entonces, en situaciones de estrés, se debe necesitar 2 o 3 veces más la dosis diaria usualmente utilizada. La enfermedad mal controlada puede ocasionar hiperplasia cortico-suprarrenal, que da también el nombre de la enfermedad, y por eso también se presenta hiperplasia macronodular con posterior exceso de ACTH. La ACTH sigue y va a seguir estimulando a la suprarrenal hasta que yo pueda suplementar mi corticoide. Si la vía metabólica no está completamente bloqueada, va a permitir cierto desarrollo del paciente y lo voy a encontrar en la presentación no clásica de forma única. Si es muy importante el bloqueo es total, pues ahí sí lo voy a encontrar desde la fase previa. ¿Listo? La necesidad de mineralocorticoides cambian durante la vida y son mayores en niños que en adultos, sobre todo para el crecimiento. Lo mismo, si nuestro paciente tiene falta de lo que son mineralocorticoides, vamos a utilizar la fluorocortisona para poder producir androstenediona. Complicaciones a largo plazo en función reproductiva generalmente va a ser limitada. En nombre del desarrollo de tumores articulares, principalmente retos adrenales, infertilidad reducida y mujeres lo mismo, fertilidad reducida y menor interés por la maternidad. Complicaciones metabólicas, mayor prevalencia de obesidad, síndrome metabólico, hipertensión y resistencia a la insulina. Cuando hablamos de enlace de síndrome metabólico, esta parte es también un factor de riesgo. Sadulosia, densitometría ósea,
base variable, puede estar normal o reducida, mayor riesgo de fracturas en mujeres y está también relacionada a la dosis de corticoides que va a requerir el paciente. Diagnóstico, pensar en una hiperplasia neurofibrita ante un recién nacido con genitales antiguos. Cuando ustedes tienen pediatría, seguro van a ver la escala de Prada, es para identificar la parte genital. Las crisis periodontal pueden ser la primera manifestación clínica del paciente por la falta de aldosterona, y eso generalmente es el tapón neonatal, cuando recién sale su paciente a luz. El tamizaje neonatal reduce la movilidad significativa, lastimosamente no somos un país que haga ese tamizaje a los pacientes. Y el tratamiento de hidrocortisones en corticoide de inyección en niños, dosis mínimas efectivas para evitar sobretratamiento, y todos los pacientes necesitan una educación sobre las crisis adrenales, porque si el paciente tiene un evento estresante de cualquier tipo, desde una infección hasta un infarto, puede no traer una crisis adrenal severa relacionada a una dosis de corticoides. ¿Preguntas? Para que se entiendan. De esto ya depende de su suerte si la doctora Elisa sabe las preguntas que le mandan. La mayoría va a ser de Cushing. De tiroides, la mayoría va a ser de Cushing muerto. El resto no se mide. El resto es conocimiento que lo encuentran en la parte que